El deporte, es por eso que Juanpi está con el periodista y relator deportivo Martín Rodríguez. Juanpi, estamos contigo. ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes. Así es, como decís tú, Pau, es el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Esto es a raíz en homenaje a Justin Fashanu, que es un jugador de fútbol, era un jugador de fútbol inglés. Lamentablemente su situación terminó de una manera terrible porque fue a través de un suicidio, como él muere, digamos. Pero en honor a él es que se conmemora este día de manera internacional. Y para hablar de este tema, justamente estamos con el periodista Martín Rodríguez para que nos hable. Martín, vos hace un tiempo ya justamente declaraste, digamos, públicamente tu homosexualidad en el ambiente del fútbol, como relator en su momento, digo, seguís siendo, además de periodista. ¿Cómo fue eso para vos, el impacto, digamos, personal y en un ambiente que es considerado tan machista como el fútbol? Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, por venir en esta fecha de la que aparte ustedes me hicieron acordar cuando me convocaron, ¿no? Porque hay tantas fechas, conmemoraciones, días que a veces pasan inadvertidas. La historia de Fashanu la conozco a través de algún trabajo periodístico que recaba eso tan terrible que vos resumías recién. Y bueno, personalmente el proceso fue difícil. Yo tiendo a pensar que si yo no hubiera trabajado en el fútbol, posiblemente lo hubiera dicho, hubiera, digamos, asumido ante la gente a la que quiero, mis compañeros de trabajo, compañeras, etcétera, mi orientación sexual, o comunicado por lo menos eso antes. Pero el fútbol actuó en mi caso, me parece como un freno, porque claro, es decir, en esta sociedad es difícil decir soy homosexual en cualquier ámbito, pero en algunos ámbitos es todavía más difícil. Esos suelen ser los ámbitos en los cuales hay menos gente que dice soy homosexual. Entonces cuando vos haces el cálculo de que después de decirlo vas a tener que ir a ese estadio, a esa cabina, a esa cancha, a trabajar rodeado de gente que predomina, digamos, promedialmente es más conservadora para esos temas que la que hay en otros lugares, eso te hace pensarlo más veces y retarda el proceso. Claro, por eso la importancia también de tener estos días, ¿no? De recordar, porque digo, es un ambiente donde la homofobia todavía existe, donde digo, hay gente que sufre esto en esos ambientes que, digo, el ser macho es como se valora y qué es ser macho, empieza todo ese cuestionamiento, ¿no? Sí, surge el concepto de las masculinidades que siempre aparece en este caso. El fútbol se pensó, evidentemente, por quienes lo fundaron, que fueron hombres en el Reino Unido en el siglo XIX, cuando faltaba mucho para cierta concepción más moderna o ayornada de algunos derechos, de algunas cuestiones de las que ahora hablamos mucho, para un determinado tipo de hombre. Hay quienes dicen que aparte el proceso, digamos, de institucionalización de los principales deportes tuvo algo de sustituir lo que antes pasaba en los campos de batalla, entonces vino muy de la mano de un concepto de hombría, de masculinidad, el hombre que no se emociona, que no se quiebra, que usa la fuerza. Los deportes que más practicamos nosotros tienen todos niveles de violencia reglados por un reglamento. Claro. Entonces, en esa categoría, en esa concepción inicial, evidentemente el homosexual o el estereotipo del homosexual no tenía lugar, por más que en realidad no hay nada que diga que una persona por su orientación sexual no puede disfrutar la práctica o la contemplación de un deporte. Somos una cantidad, las personas no heterosexuales, que disfrutamos del deporte y sin embargo eso hace que seamos muy pocas las que aparte decimos, lo disfrutamos como deporte, pero no somos heterosexuales. Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque digo, se han conocido algunos casos internacionales donde declaran su homosexualidad, pero a veces, digo, como hay un caso uruguayo que tú has investigado, que sus carreras no terminan de la mejor manera, justamente por esto, ¿no? Porque quizás después les es muy difícil sostener la carrera en el tiempo o son discriminados por simplemente declarar su homosexualidad. Sí, en Uruguay en toda la historia del fútbol profesional por lo menos, lo cual es hablar de miles de personas, ¿no? Claro. Profesionalmente acá se juega desde el año 32, ¿no? Imaginemos, no todos los hombres que han jugado al fútbol por lo menos un partido profesionalmente, en términos amateur desde mucho antes, ¿no? En toda la historia solo un jugador de fútbol dijo soy gay, y lo dijo después de haberse retirado, o sea, después de que decirlo o que se empezara a saber o a sospechar que lo era, lo haya llevado o lo había llevado ya a renunciar nada menos que a su vocación, ¿no? Pensemos lo fuerte que es en la vida para cualquier persona, para el que nos mira, que tiene cualquier oficio, la que nos mira, que tiene cualquier oficio, renunciar a lo que te gusta. En el caso de él, que es Wilson Oliver, ahora radicado en Barcelona, lo hacía bien, era un buen jugador de fútbol con proyección. Renunciar a esa proyección porque tus características personales no encajan con eso que hay un ambiente que explícita o implícitamente te exige. Claro. Y me quiero, digamos, reafirmar en esto último, ¿no? Porque está la homofobia, digamos, desembosada, el ataque, la agresión, eso que es terrible, el insulto, pero también está lo más sutil, ¿no? Lo que hace que una persona, aun cuando nadie la señale,
pueda en un momento sentir que ya no tiene cómo habitar un lugar. Un vestuario, una concentración, la sede de un club, el contacto con sus pares, con la prensa. Y bueno, en el caso de Wilson Oliver, él lo ha contado muchas veces, a él le pasó eso y lo llevó un día a decir, yo por más que soy bueno para jugar al fútbol, no quiero jugar más. Claro, está clarísimo. Esto en el deporte, en el fútbol, y pasa en todos los deportes, ¿no? Porque también hay otros casos de mujeres que lo han sufrido en otros deportes, pero bueno, en el fútbol, dado en nuestro país, es muy característico hablar de esto. Y la idea es eso, ¿no? Que recordemos esta fecha y que no suceda más, que cualquiera esté jugando el deporte que sea la condición sexual que sea libre de hacerlo y no sean observados de principio, porque eso también lo que decía Martín es importante. La persona quizás dejaba de jugar antes, no llegaba a ser profesional justamente porque era desmotivado antes. Y Justin, de la persona de la que estamos, Fayanu, ¿cómo es que se pronuncia? Fayanu. Fayanu justamente, él termina suicidándose, ¿no? Que eso, no es menor, o sea, él lo anuncia, su carrera empieza en caída y ahí se quita la vida, ¿no es así? Es horrible lo que a él le pasa porque a Fayanu esto es algo que con lo que quienes no somos heterosexuales cargamos todo el tiempo y más los hombres homosexuales. Que no somos las personas del mundo LGBT más postergadas, ¿no? La población trans sufre muchas más dificultades, pero en el caso de los hombres homosexuales, todo el tiempo se nos pone en la mochila o se nos señala como, en fin, personas peligrosas, por ejemplo, para otros y se nos asocia con los delitos sexuales. Bueno, a Fayanu le pasó eso. Le tiraron encima la responsabilidad que la justicia nunca aprobó de una agresión sexual. Lógicamente lo denigraron, hablamos del Reino Unido, años 80 y pico, 90, o sea, bastante atrás ya en el tiempo, y él no pudo cargar con eso y se quitó la vida. Y otro ejemplo fuerte, aunque no tanto, por cierto y por suerte, de eso que genera ese señalamiento, esa carga que te ponen encima, lo cuenta muy bien Wilson Oliver, volviendo al caso de ese exjugador uruguayo que es el único que lo ha dicho, que en entrevistas ha comentado que cuando él jugaba, siendo muy bueno, muchas veces en el momento en el que tenía que ganarse el puesto y, digamos, terminar con gol una jugada, siendo un jugador aparte muy ofensivo, fallaba. Porque había algo en su autoconfianza que no funcionaba bien. Bueno, eso es lo que genera la represión. Todo eso, toda esa inseguridad, todo eso no poder, digamos, dar el máximo y explotar en lo que a vos te guste hacer, también es una consecuencia de ese freno que te pone una cultura que todavía, si bien ha cambiado bastante y para bien en los últimos años, me parece que tiene mucho cambio pendiente. Sin duda, sin duda. Cerramos con eso que vos dijiste. Si bien ha cambiado, tiene mucho cambio pendiente por delante. Así que bueno, es importante la conmemoración de estos días. Chicas, seguimos con ustedes. Muchas gracias, Juanpi. Entonces, Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Y vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando